escucha? No, todavía no. Parece que no está. El switch down. A ver. Sí, el micrófono. Ahí. ¿Suena? Claro. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí hoy día con ustedes y con Howard. Y estoy realmente muy agradecido a la familia y a los amigos y a Chileufu la invitación que me hicieron a compartir este encuentro con algún pequeño testimonio o algunas ideas sobre el legado de Howard. Y esta felicidad y agradecimiento es porque para mí y esta ocasión renueva en lo personal e íntimo una cierta conexión profunda que yo sentí haber vivido y que siento compartir todavía con el pensamiento y con el espíritu de Howard. Hablamos de el legado como una metáfora de lo que una persona deja en herencia. Yo creo que una mejor metáfora es que las personas dejamos huellas, abrimos caminos, dejamos recuerdos en las personas y en la comunidad. En todo caso, lo que ambas metáforas quieren identificar es cuánto pesan hoy y cuánto pueden pesar en el futuro en nuestra vida y en la vida de la sociedad y de otras personas la vida y las obras de una persona, incluidos el ejemplo de vida cotidiana, las relaciones personales, las conversaciones, las ideas, los escritos y conferencias y cursos que haya dado. Esto porque las personas somos familia, somos amigos, somos comunidad, sociedad. Y nuestras personales huellas, y estoy diciendo en referencia siempre a Howard, se confunden e intersectan con las de otras personas, generando senderos que se ensanchan, caminos que se prolongan. ¿Cómo pesó y cómo pesa Howard? ¿Sobre quiénes dejó sus huellas y cuánto influyó su vida en la vida de otras personas? Eso yo no lo puedo saber, tal vez nadie lo puede saber, pero seguramente en el caso de Howard, con certeza, esa influencia, ese peso ha sido mucho más de lo que uno pueda identificar y creer. Además, no se trata solamente de las influencias que son empíricamente medibles, sino de un influjo moral y espiritual que en realidad impacta sobre el espíritu universal a través de lo que los cristianos llamamos la comunión de los santos y los pueblos originarios, los pueblos antiguos consideraban las tres comunidades de las que todos nosotros formamos parte: la comunidad de los seres de la naturaleza, la comunidad de los hombres en la tierra y la comunidad con los ancestros, con los espíritus que gozan del paraíso o que van en camino. De algún modo misterioso, todos estos seres que formamos parte de todas estas comunidades
aún después de dejar la Tierra, continúan interactuando en algún modo y en algún nivel sobre el resto de las personas. Las conversaciones necesarias. De eso hablaba mucho Howard, de las conversaciones, que son el modo más importante de comunicación de ideas, pero también de emociones, sentimientos, proyectos, ideales. Las charlas en vivo, presenciales, las clases, las ponencias. Howard preguntaba mucho, dejaba abiertos los temas sobre los cuales escribía y que nos enviaba a muchas personas por correo, con las invitaciones siempre a reflexionar para encontrar nuevas soluciones a problemas no resueltos. Howard nos legó muchas preguntas que siguen abiertas. Su leitmotiv parece haber sido la necesidad de repensarlo todo, repensar la economía, repensar la educación, repensar la política, quizá también repensar la religión. Las ideas, las investigaciones y estudios, los escritos, son una parte del legado, de la huella que ha dejado Howard. Sin duda importantísimas, y su influencia sobre muchas personas que las leen, conocen, interpretan y desarrollan activamente, la continúan. Surgen preguntas, por lo menos creo que todos los que estamos aquí nos preguntamos ¿qué hacer con ese legado intelectual de Howard? ¿Se puede hacer algo para que su impacto sea mayor, para que se multiplique? Y también cabe preguntarse, ¿es necesario hacer algo? Yo no tengo respuesta a esas preguntas, tal vez solamente una idea que quisiera proponer al final, pero que es difícil de realizar. Aquí solo puedo referirme a lo que pesó y a lo que pesa la huella de Howard sobre mí, que es, por cierto, una percepción subjetiva y muy parcial, pero no puedo ir más allá. Lo primero que me dejó fue el ejemplo de su coherencia entre el pensar, el decir y el actuar, que en Howard fue siempre ejemplar. Yo me pregunto, y me lo pregunté mientras preparaba estas pequeñas reflexiones, ¿acaso Howard fue influenciado en su juventud, tal vez su familia lo sabe, o no, por John Henry Newman, un filósofo y teólogo inglés, un académico muy influyente en el mundo universitario tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, que fue anglicano y después se convirtió al catolicismo, fue nombrado cardenal y fue declarado santo por la Iglesia Católica. ¿Y por qué se me ocurre pensar que a lo mejor directa o indirectamente Howard tuvo la influencia de John Henry Newman? Y yo lo supongo porque Howard, siendo íntimamente, creo yo, un hombre de fe, asume que la razón y la conciencia son los criterios últimos que deben guiar respectivamente al pensamiento que busca la verdad y a la acción que ha de buscar el bien. Se trata de obedecer a la razón y a la conciencia, dejarse guiar por ella, lo que no es en absoluto fácil, porque implica someter el yo individual,
con todos sus caprichos y con todos sus deseos y intereses, a lo universal y a lo superior a nosotros, que sin embargo están en nuestro interior, pero que nos trascienden. Y ello, esa fidelidad a la razón y a la conciencia, sin concesiones políticas, económicas, culturales o de cualquier otro tipo, que son los criterios últimos en la búsqueda del conocimiento y del bien. La obra intelectual de Howard es enorme. Escribió como 15 libros y muchísimos artículos y textos breves, gran parte en inglés. Y yo no pretendo conocer su obra sino en una pequeña parte, por lo que no puedo referirme a su obra en propiedad. Me limito a lo que conocí más directamente por muchos textos que envió por mail y a las conferencias que dio en Universitas Nueva Civilización y las charlas en Chile UFU y en otros espacios en que tuvimos ocasión de compartir y de expresar ponencias, etc. Y me limito exclusivamente a decir algo sobre sus ideas básicas respecto del problema esencial que, en mi opinión, guía gran parte de su trabajo intelectual en Chile: el problema de la pobreza, la superación de la pobreza, no como un concepto abstracto, sino como un drama humano que él lo siente en su sensibilidad personal, que observa cómo afecta y limita el desarrollo de muchas personas reales y concretas. Frente a la pobreza, concibe dos ámbitos de acción necesarios y complementarios: la economía y la educación. Howard comprendía con claridad y con mucha lucidez la dificultad para resolver el problema de la pobreza, que no se reduce ni se logra realmente a través de las políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza en sentido keynesiano. Eso él tiene clara conciencia de que no es suficiente. Nos lo recordó recién la charla que acabamos de escuchar. Howard es consciente de las limitaciones del Estado frente al problema. Él dice siempre: los impuestos no pueden aumentarse sin generar la huida de capitales y sin generar consecuencias negativas sobre el empleo. Entrevé una solución si en la economía se dedicara la renta ricardiana a iniciativas para generar empleo para los pobres. ¿Qué es la renta ricardiana? La renta ricardiana es la ganancia adicional que obtienen los terratenientes y los empresarios por el uso de tierras más fértiles o por condiciones productivas mejores en comparación con otros empresarios o dueños de tierra que son menos fértiles o menos productivos, pero que son los que determinan en último término los precios de los artículos, de tal manera que los que obtienen esos privilegios en las condiciones en que operan obtienen ganancias que van más allá de las necesarias. Y por lo tanto, él dice que esa renta ricardiana, esos excedentes que no son fruto probablemente del trabajo y de la eficiencia productiva, sino de condiciones naturales o sociales que favorecen cierto tipo de producciones y de empresas, pueden ser repartidas, pueden ser utilizadas para generar empleo. Pero él dice también que el Estado no está en condiciones de apropiarse de la renta ricardiana por efectos que eso generaría en la economía, y que por lo tanto la distribución de la renta ricardiana supone la disposición generosa
de los empresarios para de alguna manera compartir esas ganancias extraordinarias y para utilizarlas en sus mismas empresas o en otros lugares en función de estos problemas sociales. Por otro lado, aunque Howard adhirió a la economía popular y solidaria, no esperaba de esta frente a la pobreza tanto como pienso y espero yo, porque Howard era más pesimista y veía que los pobres pueden trabajar y deben hacerlo, pero no tienen la capacidad de saber encontrar demanda para su producción. Decía que los pobres pueden y deben trabajar, pero no tienen la obligación de vender. Por eso, su concepto de la economía solidaria tiende, siempre en mi visión incompleta, tiende a centrarse principalmente en enfatizar la donación de los excedentes por parte de los que tienen ingresos que superen sus necesidades de consumo. Algo así como, algo en cierto modo equivalente a lo que es la renta ricardiana para las empresas, pero a nivel de las personas, de los ingresos de las personas y del consumo de las personas. Lo que excede de lo que se necesita para vivir puede ser compartido, y él lo hacía e invitaba a eso, lo que excede de lo necesario para vivir bien. En la educación, pienso que está su mayor aporte intelectual y político frente a la pobreza. La educación popular, un nuevo currículum formativo que despliegue las capacidades de las personas y les ofrezca mejores oportunidades que las que les ofrece a los pobres el narcotráfico o la delincuencia. Una educación, piensa Howard, que debe combinar el desarrollo personal y moral con la entretención, el deporte, el juego, para hacer atractiva el educarse a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y la formación técnica y profesional y la preparación para el mundo del trabajo. Habría muchísimo más que decir. Aquí he expresado en apretadísima síntesis lo que me parece más importante de la huella que él dejó en mí y en muchos, nuestro querido y admirado Howard. Y respecto a esa idea de lo que se podría tal vez hacer con su obra intelectual, que a mí me parece gigantesca y de un enorme valor, lo único que se me ha ocurrido es que tal vez sea posible preparar una publicación, una edición, idealmente de sus obras completas, al menos de un buen tomo con sus obras escogidas, lo que supone un fuerte trabajo importante de traducciones, de edición. Nosotros como Universitas Nueva Civilización y el IFIC, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad en que trabajan mi hijo y otros académicos, estaríamos dispuestos a colaborar con ello, pero nuestras capacidades son limitadas, por lo que se requería combinar muchos esfuerzos, pero pensamos que la obra intelectual, específicamente intelectual de Howard, sería potenciada por una publicación de ese carácter. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta al profesor Luis Raceto sobre filosofía? ¿Qué pensando? Muchas gracias. Gracias, profesor. Una muy interesante ponencia.